El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Se sientan, por favor. Cuando estaba en el seminario en filosofía, nos preguntaba el formador que con qué grupo de personas nos sentíamos mejor trabajando y con cuáles nos daba más dificultad. Y entonces entre los compañeros, yo me siento mejor con los niños, yo me siento mejor con los jóvenes, yo me siento mejor con los adultos, me cuesta a los jóvenes, me cuesta a los adultos, me cuesta a los niños. Y a eso que nos costaba más, a eso nos enviaba el formador a trabajar. Y nos decía que el Evangelio no es de gustos y de comodidades. El Evangelio es para todos, y a los que más te cuesta es a los que más les debes anunciar el reino de los cielos. Los discípulos tenían la mentalidad nacionalista, que solo ellos tenían la salvación. Y nos puede pasar a nosotros como cristianos, este grupo, este movimiento, esta comunidad, solo aquí está la salvación, y solo a nuestro grupito que nos sentimos cómodos, chévere, es a quienes le predicamos y les damos testimonio. Los demás no nos interesa. Y entonces el Señor los envía a la otra orilla, a los pueblos paganos, donde no se sienten cómodos a anunciar el reino. Pero mientras tanto Jesús va a solas a orar por esa mentalidad. Y eso le ocurre a todos los que vamos a ser discípulos y misioneros. No es donde nos quede bien y nos provoque, es donde nos sentimos desacomodados y no nos sentimos tan a gusto. Por eso el viento es contrario, ese es el significado. Frente a la mentalidad nacionalista donde poco se salve, el Señor hace que pasemos a la otra orilla, donde está lo desconocido y donde yo no controlo nada, sino donde yo coloco todo en manos de Dios para que sea Él el que me use y nos use como instrumento de salvación hacia los demás. Y cuando se dieron cuenta que era tan fuerte el viento, que es tan arraigado eso que tenemos dentro, Jesús aparece al despuntar la aurora, primera luz, caminando sobre las aguas, signo de que las aguas es el mal y que Dios está sobre el mal. Y eso es interesante,
porque los discípulos esperaban un Emmanuel, un Salvador, un Mesías, pero frente a lo que está en la cabeza y su estructura mental prefirieron ver un fantasma que al Señor. Y a veces nos ocurre eso, preferimos espantarnos frente a la misión, decir no, preferimos yo no puedo, no soy capaz, jamás lo he hecho, pero olvidamos que la misión es de Dios, así de sencillo. La humildad de reconocer que si esta es de Dios, pues Él te dará y nos dará las palabras necesarias para evangelizar. Y entonces Pedro, aun cuando el Señor les dice no tengan miedo, soy yo, es decir, el Dios, yo soy el que soy, Pedro aún así lo confronta: si eres tú, mándame ir a ti, a caminar justamente sobre las contrariedades de nuestra vida. Y Jesús le dice ven, y nos dice a nosotros ven, salgamos de nuestras falsas seguridades, salgamos de nuestra zona de confort donde estamos cómodos, salgamos de los grupitos y de las personas que solamente nos dan palmaditas aún sabiendo que estamos haciendo las cosas mal. Ven. Y cuando Pedro se alejó del grupo nacionalista, otra vez el viento sopló fuerte y comenzó a hundirse. A veces le negamos la salvación a tantas personas y a veces se nos olvida gritar: Jesús, sálvame, como Pedro. Jesús no dudó en salvar a Pedro, y nosotros no podemos dudar de salvar a las personas que Dios pone en nuestro camino. Pero también Jesús le recriminó la falta de fe a Pedro, y nosotros tenemos que ver qué fe tenemos, a veces supersticiosa, a veces religiosa, pero poca fe con el encuentro con el Señor. En esta mañana los invito a reflexionar: ¿estamos cómodos en la misión que estamos llevando? ¿Nos sentimos a veces ya estructurados en una forma de evangelizar o en unas actividades concretas que hacer? ¿No crees que Dios te está invitando hoy a desacomodarte y a dar un poquito más, porque la fe supera las barreras de cualquier situación, de cualquier cultura y de cualquier actividad? Doy lo mínimo de lo que el Señor me manda para evangelizar. Amén.